seguido mi vida con su Santo Espíritu. Ha transformado el agua en vino, ha derramado su fresca unción, y su Espíritu ministra vino celestial. ¿Cómo me gusta esta parte? Me pone... ¿Sabía que hay porciones de la Biblia que me provocan más que otras? Así como que se activa una conexión. Y para los que quieren aprender a profetizar y aprender a predicar, eso es una de las señales cuando vas a profetizar. Es cuando sientes un impacto profundo por ciertas escrituras. Sientes el impacto del Espíritu Santo. Dice el verso 22, dice: porque los judíos piden señales. Amén. Y los griegos buscan sabiduría. Entonces, ¿te recuerda, hermano, que cuando Cristo anduvo aquí en la tierra, los judíos siempre andaban pidiendo señales y recibieron muchas señales y no entendían todavía? Amén. Hay cristianos que andan buscando señales después de haber conocido el Espíritu Santo, después de haber visto milagros. Todavía andan preguntando si era el mismo Jesús al que conocieron antes. Le voy a decir una cosa: eso tiene una raíz, y eso viene de muchos judíos que le pedían muchas señales a Jesús cuando ellos sabían que Jesús venía de Dios. Los rabinos, los superintendentes, los maestros de maestros lo sabían, solo que se hacían los que no entendían. A mí me gusta mucho, hermano, una hermana, me estaba acordando de ella. Yo le amé mucho cuando me dijo eso y se fue de la iglesia. Me dijo: pastor, la verdad, yo me voy y el problema no es usted. Le voy a decir una cosa, pastor: a usted se le entiende muy bien cuando predica y cuando enseña, y yo lo miro que usted se esmera demasiado porque cuando usted predica, el impacto de la presencia de Dios llega a la mente, llega a los corazones. Yo me he dado cuenta de todo eso, pero le voy a decir una cosa, pastor: por lo menos yo lo voy a reconocer. La verdad, todo está bien. El asunto es que yo no quiero cambiar. Yo me quedé, por eso le digo, cuando me lo dijo yo la amé. Y luego, es que yo estoy acostumbrado a un lugar donde no sean tan específicos cuando Dios habla. Le voy a decir por qué pasa eso. Le acabo de decir, hermano, que el que quiere aprender a predicar y el que quiere aprender a profetizar tiene que saber con qué ciertas escrituras te conectas. Y no es que tú te conectes, es que el Espíritu Santo te conecta. Y no es la primera vez que me lo han dicho. Amén. Y tengo testigos, hermano, que sí me lo han dicho. En otra ocasión, un hermano me dijo: ¿sabe una cosa, pastor? Usted es muy estricto, pero también es bien buena onda, me dice. ¿Sabe una de las razones por la que no me congrego en la iglesia? Porque a mí no me gusta que los pastores no me digan nada. A mí no me gusta sentarme en la iglesia, que me digan que todo está bien y yo me vaya a mi casa a seguir haciendo lo que yo quiera, y usted es un pastor que muy raro se le pasa un problema que trae en el corazón la iglesia. O sea, hay gente que no le gusta que el Espíritu Santo le redarguya. Le voy a contar otro, ya que estamos hablando de conexiones. No es el tema. El tema de hoy se llama, pero es que sentí mucha conexión en ese texto donde dice: los judíos piden señales y los griegos piden sabiduría. ¿Por qué los griegos pedían sabiduría? Usted sabe, hermano, que Sócrates y Platón vienen de los filósofos griegos más reconocidos del mundo. Son muy analíticos, todo lo analizan. Hay cristianos griegos, ¿cuántos sabían eso, hermano? Amén. Todo lo analizan. Leen un texto en la Biblia y lo analizan. Ven a un profeta y lo analizan. Ven al poder del Espíritu Santo y lo analizan. Son muy analíticos, pero no analizan lo que el diablo les está robando. No analizan todas las bendiciones que por desobediencia las han perdido
porque no han obedecido la voz del Espíritu Santo. Ese es un espíritu griego que opera en las congregaciones. Se llaman espíritus de Platón, Sócrates, porque todos los grandes filósofos, filosofía significa amor al conocimiento, están enamorados del conocimiento, pero del puro conocimiento, de la pura letra, del puro análisis lógico. Pero cuando hablamos de la palabra de la cruz, tu psicología y tu análisis sale perdiendo. ¿Por qué? Porque Jesús es poder y sabiduría de Dios, y no hay ninguna sabiduría que pueda contra lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario, porque la misma sabiduría bajó del cielo a morir como un vil pecador, aunque Jesús no era pecador. Amén. Y eso turbó y embruteció más a todos los discípulos de Sócrates y de Platón. Ay, Señor, ay, es que yo espérese, son muy analíticos, analizan mucho. Yo le voy a decir una cosa, hermano, yo a la iglesia no le recomiendo que sea analítica. Ahorita le voy a decir por qué. Le recomiendo a la iglesia que no sea analítica, tan exageradamente analítica. ¿Sabe por qué? Porque nosotros no tenemos que ser analíticos, nosotros tenemos que tener discernimiento de espíritu, discernimiento espiritual, porque los filósofos, los sofistas se conocen como todos los discípulos de Sócrates y de Platón, los más grandes en el mundo griego. Y aquí debería decir los judíos y los romanos, porque en esa época supuestamente, entre comillas, los romanos le ganaron la guerra a los griegos, y eso es mentira. Los griegos siempre terminaron venciendo a los romanos. Lo único que hicieron, se cambiaron de nombre para camuflajearse. Eran filósofos, todos lo analizaban y tenían astucia. La democracia viene de allí, donde todos opinan, donde todos tienen razón, donde el pueblo manda, donde lo que diga la mayoría. Por eso hay tanto homosexualismo y lesbianismo en la tierra, porque es lo que la mayoría diga. Y esa filosofía viene de Grecia en sus orígenes. La democracia viene de Grecia, donde lo que la mayoría diga, que se mueran los niños, abortos. ¿Por qué usted cree que los abortos han aumentado y el homosexualismo y el lesbianismo ha aumentado? Yo no tengo nada en contra de homosexuales ni de lesbianas, hermano, porque yo he visto el poder de Dios, cómo los cambia a ellos, porque Dios los ama igual. Pero ese no es el tema. Se ha metido a tal grado la filosofía dentro de la iglesia, que con que el mensaje esté bonito, y yo no niego que hay muchos mensajes bonitos, pero mucha filosofía, porque no hay poder y no hay manifestación, no hay locura de la predicación. Y Pablo conocía, aproximadamente el apóstol Pablo conocía muchos idiomas, mucha lingüística y tenía mucha letra, conocía demasiado. Era un rabino, era un maestro, era un superintendente, tenía 2 ciudadanías, una era romana y la otra, el otro conocimiento que él tenía, él estaba letrado en todas las filosofías griegas. Pablo sabía de lo que estaba hablando. Cuando él dijo, yo estoy loco por la predicación de la cruz del Calvario, lo decía porque en verdad así era. Y cuando dijo los judíos, si lo aplicamos en este tiempo, los cristianos piden señales, analizan todas las señales que vienen de Dios, son muy analíticos, pero lo que menos tienen es discernimiento de espíritus. El cristiano ocupa discernimiento espiritual para entender y ver contra qué está peleando y qué es lo que le está robando la bendición. Uno de los dones que la iglesia tiene que tener más activo es el de discernimiento de espíritus. Que entienda bien cuando tu problema es físico, cuando tu problema es del alma y cuando tu problema es mental,
cuando el problema es del índole espiritual. Y para eso ocupamos discernimiento, no ser analíticos, locos, que se van, hermano, a las montañas a meditar y a cruzarse los pies y a cruzar los dedos y duran 3, 4 horas haciendo eso porque les gusta mucho filosofar. Están enamorados de la sabiduría, están enamorados de la filosofía, han abrazado el conocimiento humano terrenal, pero nadie quiere abrazar a Jesucristo, y Jesucristo es la sabiduría de Dios, el poder de Dios que bajó a esta tierra en forma humana a morir por amor por todos los pecadores. Amén, amén. Esa es una locura. Pablo aproximadamente conoció unos 7 u 8 idiomas. Conocía todas las culturas. Por eso, aún el apóstol Pedro, por último lo reconoció, porque de primero no lo reconocí. Sí, hermano, porque el apóstol Pedro en la época era un famoso como Jimmy Swagger o como Benny Hinn. Y Pablo en ese tiempo para ellos no era nada, porque no era famoso. Amén. Era un loco que perseguía a los cristianos y los mataba. Pero después Pablo dijo: oh, este tipo cuando escribe, los indoctos y los inconstantes pueden torcer lo que Pablo está escribiendo. Y Pablo llegó a decir: todo lo que yo estudié en el pasado, por causa de Cristo, por amor a Cristo, por amor al que murió por mí y dio su vida por mí, yo estoy dispuesto a tener todo lo que estudié por basura. Es donde aplica la palabra, donde dice la palabra que el ser humano, hermano, se metió tanto en la letra que perdieron a Jesús. Se metieron tanto el análisis filosófico. Oh, qué bonito predica, oh, qué bonito enseña. Y a mí me gusta lo bonito también. Amén. ¿Cuántos me están entendiendo? Amén. A mí también me gusta que me digan de vez en cuando: pastor, predicó bonito, porque no soy extremista. Amén. 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 Pero aguante cuando venga duro. También dígame que está bonito. Y la escritura, hermano, es tan sabia y tan poderosa que cada día me doy cuenta que ha entrado mucha filosofía griega al mundo cristiano. ¿Me explico? Yo no estoy en contra de la psicología, pero yo le voy a decir una cosa, hermano. Ese análisis de lo que es la problemática de la mente no es malo. El problema es cuando lo meten primero, sin poner primero al discernimiento de espíritus. Porque cuando esa persona está enfrentando un problema espiritual, ya sea de una atadura, ya sea de una cárcel espiritual, ya sea de una atadura mental, ya sea de una herida que le causaron y le sacaron pus, la psicología no va a poder con eso. Pero el discernimiento de espíritus sí va a poder con eso. Porque el discernimiento de espíritus te va a dar ahora sí, la sabiduría del mismo Cristo que murió en la cruz del Calvario. Te va a dar el discernimiento para saber, hermano, usted tiene amargura, usted tiene resentimiento, usted está atado, usted está en una cárcel espiritual, su mente está bloqueada y usted está por esto y por el otro. Eso fue porque fue violada en su niñez, porque fue violado. Yo una vez le dije a una psicóloga eso. Porque pues, la profesión de psicología es muy buena, amén. Yo creo en psicología, amén. No me malentiendan, es una profesión. Pero eso es para el mundo que no quiere a Cristo, amén. Que se mantengan de su profesión. Dios les bendiga a todos los psicólogos, amén. Es que yo les voy a decir algo, tengo que preparar a los psicólogos, amén. No quiero que se enojen conmigo, hermano. No maneje la psicología como un análisis filosófico griego. Tenga cuidado cuando haga eso, porque la palabra de Dios dice que esa gente filosófica se perdió. Porque dijeron: no, eso tiene que ser una locura que Cristo haya muerto en la cruz pero ¿cómo va a ser posible? ¿Cómo un Dios
¿Cómo un Dios entró al vientre de una mujer? Santo, puro y limpio, perfecto, y fue a morir en una cruz. Los griegos no podían entender eso. Por eso Pablo se volvió loco por la predicación y de la cruz. Y no me propuse, fíjate, hermano, qué humildad la de Pablo. ¿Cuántos me están escuchando? Qué humildad la de Pablo. Yo me propuse no saber nada entre ustedes, corintios, porque los corintios fue una tierra que originalmente se fundó en la filosofía de los griegos, de Sócrates, de todos esos grandes filósofos y otros más. Cuando yo vine entre ustedes, yo ni les hablé de esas cosas. Así dice la escritura. Me propuse a no saber nada entre ustedes. Y hay gente que nomás estudia un poquito el instituto bíblico y ya se creen. Estudian un poquito de teología, hermenéutica y todas las éticas, y filosofía cristiana, me explico, y ya saben todo. Todo lo analizan, sí, porque los griegos te enseñaron, no te enseñó el Espíritu Santo. Tenga la humildad de bajarse. Tenga la humildad de bajarse y entienda que es la locura del discernimiento, de la sabiduría que murió en la cruz del Calvario y derramó su sangre por ti, para hacerte libre, para sanarte, para restaurarte, para levantarte. Agarra el verdadero. Vuélvete loco por ese, y las cadenas caerán y las ataduras se romperán en el nombre de Jesús. En la mañana me estaba acordando, hermano, el tema no se llama la locura de la predicación, aunque parece que sí. Sería como el subtema. Es la sangre de Jesús. Yo te quiero hablar más de la sangre de Jesús, porque esa cruz sin sangre no vale. La cruz vale. Hay muchas cruces de oro, de plata. ¿Me explico? Hay cristianos que hasta se hincan en las cruces ahí. Dame bendición. No. Esa cruz no vale si no tiene la marca de la sangre de Jesús. Amén. Te quiero hablar de la sangre de Jesús. Lo que venció en esa cruz a los principados, a las potestades. Porque dice la escritura en Colosenses. Yo se lo quiero leer. Le quiero leer Colosenses. Hermano, siento la presencia de Dios. Amén. Yo quiero que usted mire esto. Dice: y habiendo despojado a los principados y a las potestades. Le voy a leer otra traducción, amén. Y habiendo despojado a los poderes y a las autoridades, las despojó. Hizo de ellos un espectáculo público. Triunfó sobre ellos por medio de la muerte en la cruz. Amén. A mí me llama la atención porque dice: y habiendo despojado. ¿De qué los despojó? A los poderes y autoridades. O sea que los demonios antes tenían más autoridad sobre nosotros, sobre la gente, sobre las personas y sobre el pueblo judío, hermano. Porque se tenía que cumplir que Jesús muriera en esa cruz y resucitara. Se tenía que cumplir que la sangre de Jesús quedara, que esa cruz quedara manchada por la sangre de Jesús, porque eso era la señal de que la sangre, porque la cruz significaba maldición, pero cuando Jesús la embarra de sangre significó bendición. Los filósofos no entendían eso, como algo tan santo podía manchar una cruz que era 100%. Lo más maldito en ese tiempo era la cruz. Lo más maldito en ese tiempo era una cruz. Y dijeron los griegos: ¿cómo va a ser posible eso? No, los judíos estaban esperando otra cosa, hermano. Pero los griegos se identificaban más con que no sé si usted ha escuchado, hermano, de historias como mitología griega le llaman. Ellos se sentían identificados que una mujer quedara embarazada de un dios. Ellos no tenían problemas con eso. Y que nacía del vientre de una mujer un semidios, mitad Dios y mitad hombre. Ellos se sentían identificados con esa filosofía, pero Jesús vino a hacer otra locura.
Jesús vino a convertir lo más maldito en bendito. Nosotros estábamos en maldición por el pecado. Toda la gente que no tiene a Jesús y que no tiene la sangre, se lo voy a decir, hermano, como es un maldito. El que tiene la sangre de Jesús es un bendito. Por eso los que me están escuchando, corran a la sangre de Jesús. Amén. Para que sean benditos. Los griegos, esa parte era la única que no aceptaban. Mira, nosotros aceptamos que salga embarazada una mujer por un Dios, porque ellos se identificaban con esas historias. Lo que no te aceptamos es como que murió en una cruz, si es el símbolo del terror, de la maldición en todas las naciones. No podemos aceptar eso. Pues así dice el Señor, es decir, si ustedes no aceptan eso, están perdidos. Convénceme con más sabiduría. No te voy a convencer, decía el apóstol Pablo. Por eso Pablo, cuando llegó a Corintios, una ciudad fundada en la filosofía griega, Pablo no llegó apantallando a nadie con sus conocimientos. Él dijo: ¿quién quiere a Jesús? ¿Quién quiere a Jesús? ¿Quién quiere ser libre del pecado? ¿Quién quiere ser libre del dolor? Porque el pecado trae dolor, trae angustia. El pecado trae angustia, trae depresión, trae tristeza. Amén. Mujeres, trae tristeza, trae perturbación, trae locura. Espíritus de locura empiezan a enloquecer a la gente. El pecado trae locura. El pecado trae depresión. El pecado trae una tristeza, hermano, que no te deja acercarte a Cristo. Cuando usted mira a alguien triste, ¿estás triste? Sí. Acércate a Jesús, Jesús te ama. No, es que yo soy muy malo. Acércate a Jesús, Él te ama. Es que el pecado muy fuerte. Si usted entendiera, Jesús nomás quiere que lo recibas. Es todo lo que tienes que hacer, que abras tu corazón. No, ¿cómo siendo tan malo Dios me va a perdonar a mí? Así es esto. Los filósofos griegos no podían entender eso. Le daban mucha vuelta al asunto. O sea, el mensaje de la cruz, de la sangre de Jesús, de lo que fue derramado en ese símbolo de maldición, que Cristo lo convirtió en bendición. Amén. Pero no convirtió en bendición una cruz, porque esa cruz la cruz era la representación del pecado en el humano. Porque si esa cruz era lo más maldito y lo más vil, esa cruz representaba tu vida y representaba mi vida. Cuando la sangre viene, se activa una bendición y eres libre de la maldición del pecado. ¿Así de fácil? Sí, así de fácil. No más que el pueblo lo está haciendo muy difícil. Sí, porque es que lo difícil es permanecer, pastor. Claro, eso es lo difícil, pero es fácil, hermano. Cuando un pecador viene a los pies de Cristo. También cuando un cristiano viene a los pies de Cristo, todo pecador y todo sucio. Viene, se hinca, se humilla y se acabó. Pero no lloré. Viene, se hinca y por la fe y se acabó. Pero no puede ser posible. Yo tengo que sufrir un poquito más. Cristo ya sufrió. Amén. Ya fue suficiente el sufrimiento que te trajo el pecado en su momento cuando lo cometiste. Amén. Cristo ya pagó tus cargas, ya pagó tu dolor. ¿Por qué vuelves a cargar con lo mismo? Los griegos no me están entendiendo. Sí, porque yo sé que se metió esa filosofía a la iglesia. Yo sé que no, o sea, va a ser difícil pelear contra esto, Señor. El mensaje de la cruz es una locura. ¿Es poder de Dios? Y otra cosa, es fácil, pero le costó a Jesús. ¿Cuál es la primer señal que tiene que tener un cristiano cuando tiene un encuentro con el Espíritu de Dios? Le voy a decir cuál es la primera. Si no tiene esa, tenga cuidado. Amén. ¿Están listos? Amén. Están tomando fotos. Denme chance. Ahí está. Ok. Aleluya. Así como que vino un griego. No, un cristiano predicando. Le voy a decir cuál es la primera señal. Que estás viviendo en el mensaje de la cruz, de la sangre
que bendijo esa cruz, que esa cruz representa nuestra vida. Vive agradecido, eso es lo primero. Vive agradecido. Está agradecido. Amén. Santo Rey. Oye, yo sentí a Dios, hermano, se me vino algo a la mente. Sheiboko. Santo, ya está. Vive agradecido. A lo mejor no es el mejor cristiano, pero vive agradecido. Amén. ¿Cómo va a ser posible, hermano, que haya gente que le das un plato de comida, que le das un techo, que le das agua, que le das cobertura, que oras por él, que lo liberas, que lo sanas, que estás al pendiente de él, y luego te dicen, ¿lo hiciste por Dios o por mí? O por mí. Santo Padre. No, ese tipo es un griego, cuidado, esa filosofía es griega. Santo. ¿Le sigo o le paro? Bueno, le sigo. Ya sentí a Dios. Una vez yo le estaba hablando a esta persona este mensaje así parecido, nomás que en la calle. Y les dije, ¿cómo va a ser posible que les están dando de comer en mi país? Hay gente que se está quitando. Mira, a mí me ha tocado ver cristianos que se quitan el pan por dárselo a una persona. Yo lo he visto. Pero también he visto que todavía terminan hablando mal de esa persona. Y luego dicen, cuando les tiras este mensaje, que tienen que ser agradecidos. ¿Sabes qué es lo que dice ese filósofo griego? Griego perdido, sin el poder de Dios, sin la locura de la predicación, sin entender lo que Jesús hizo en la cruz por ellos. Por eso hay dos cruces, tenga cuidado de cuál está predicando. Dicen, la Biblia dice que tú lo tienes que hacer como si lo hicieras para Dios. Como diciéndote, ¿por qué te voy a agradecer? Sígueme dando. Ah, grieguito, te tengo que liberar. ¿Tienes un espíritu griego? Sheiboko. Siento a Dios. Hermano, no me venga a mí con cosas griegas porque lo voy a descubrir, le voy a pegar una paliza. A mí no me interprete, a mí interprétemela con discernimiento la palabra. No le metas el espíritu griego. ¿Sabe de dónde viene la palabra hermenéuticas? Viene de Hermes, de un dios griego. Sheiboko. Santo. Viene de Grecia. Pastor, entonces está mal el instituto bíblico. No. Pero tenga cuidado. Pablo estudió de todo, hermano, y no le hizo daño. Pero hay gente que no puede comer de todo porque se les atora el bistec. Así es. Sheiboko. Yo puedo leer un libro de psicología y no me hace daño. Lo sé dividir. No deje que el orgullo y la soberbia se le suba a la cabeza. ¿Me explico? No deje que el seminario o el cementerio, como usted le llame, se le suba. ¿Quién está estudiando el instituto bíblico? Amén. Habrá uno, creo que nada más los de la cámara, los del canal. Dios los bendiga, hermanos. Hay un problema. Yo le dije, ser agradecido. Ser agradecido. Si un cristiano no es agradecido y quiere filosofar con la Biblia, que tenga cuidado. Porque el apóstol dijo, hey, cuidado con esos filósofos que andan en la sabiduría de Sofía. Sí, porque filo es amor y Sofía es el amor a la sabiduría. Están enamorados del conocimiento los pobrecitos. Ya me acordé de la psicóloga, pero ya le expliqué que no hay nada de malo en eso. ¿Amén? Yo leo libros de psicología también. Me crié entre psicólogos en el instituto bíblico. Amén. Amén. Es que ya voy a tirarle duro a la filosofía. Amén. Es en contra de los filósofos griegos, nada más. Le dije, ministrame tú a mí, o terapéame, como dicen. Yo te escucho, te contesto lo que me preguntes sin echar mentiras. Amén. De la niñez, me empezó a sacar todo. Dale, es todo. Sí, ok. Ahora ora por mí. Sí. Ay, Señor, ya está. ¿Ya es todo? Ok. Ahora, tú contéstame todo lo que yo te pregunte. Sin esconder nada, porque yo no te escondí nada. Y empezó. Empezó a llorar. Fui violada de niña y no he sido libre. Discernimiento.
supera psicología griega. Y como los judíos piden señales y los griegos piden sabiduría, pues vamos a hacer la cosa al revés. Vamos a darle sabiduría de lo alto para que sean libres los griegos en el nombre de Jesús. Amén. ¡Santo! Amén. Y a los que piden señales, vamos a darle más señales. Que como Cristo le dijo a los judíos, a los que no creyeron, porque muchos sí creyeron. Amén. Ahí les van muchas señales y embrustézcanse con ellas, porque hasta en sábado voy a levantar paralíticos y voy a liberar endemoniados, aunque no les guste. ¿Querían señales? Pues hasta en la misma sinagoga donde ustedes prohíben hacerlo, aquí hago señales para que les duela más. ¿Me explico? No se te van a dar las señales como a ti te gusta. Hazme una señal, que el agua se convierta en vino. A ver si eres cristiano. Mejor te saco el demonio que tienes adentro. ¡Santo! ¿Quieres señales? Tienes un demonio. Esta psicóloga quedó en el piso llorando como una niña. Yo no le hice regresiones. El Espíritu Santo le hizo una regresión del problema que ella tuvo en el pasado, porque el Espíritu Santo te recuerda dónde está tu dolor y te regresa aunque no quieras, porque ahí está el problema. Y ya se levantó. Santo Padre, ¿qué es eso? No, pues sí, cierto, me dice. No, pues sí, cierto, sí. Si tú te metes bien con Cristo, pues Dios te puede usar allá donde tú vas a dar terapias, el Espíritu de Dios te puede usar ahora para liberar gente. ¿Me explico? Hay un problema, hermano, que está sucediendo en estos tiempos. Yo miro un problema terrible en la iglesia de Cristo, aunque se molesten muchos conmigo, aunque no les guste mi estilo, mi forma, aunque no les guste la mucha administración. Una vez me dijeron, ¿por qué tanta administración? Porque al diablo no le gusta. Y cuando hablamos de administración, estamos hablando del poder del Espíritu Santo. Por eso Pablo le dijo a los corintios y les escribió cuando se fue. Les mandó una carta diciendo, cuando yo anduve entre ustedes, yo nunca anduve con un montón de palabras. Yo fui y se los demostré con el poder del Espíritu Santo. Y no para convencerlos, porque el que los convence se llama Espíritu Santo. ¿Me explico? Yo no necesito, hermano, darle 10 textos bíblicos para convencerlo. No necesitamos eso, hermano. Necesitamos Espíritu Santo. Eso es lo que necesitamos. ¿Es malo estudiar? No, hermano, estudie. Yo nunca le he dicho que no estudie. Y yo nunca le he dicho a un cristiano que es maldito. Yo no sé a dónde sacaron eso, hermano. Lo que yo le he dicho es, hermano, la sangre de Cristo te liberó de la maldición del pecado. ¿Cuántos me están escuchando? Nosotros éramos esa cruz. Cuando yo le digo a la iglesia que tiene que ser libre de maldiciones, yo me refiero a lo genético de su pasado. Amén. Amén. Tenga el sordo. No quiera cambiar palabras que yo nunca he dicho. A eso me refiero. O sea, no es en contra de usted, es en contra de esa genética del pasado. Por eso Pablo les decía a los corintios, vuélvanse locos en el poder de Dios, para que esas cadenas y esas ataduras filosóficas que todavía tienen de Sócrates se rompan y sean libres en el poder del Espíritu Santo. Para que ustedes mismos sean esa cruz, pero ya no la cruz maldita. Acuérdense que nuestro cuerpo representa la cruz. Y desde que Cristo mancha con sangre esa cruz, jamás, escúcheme bien, hermano, jamás volvió a ser maldito ese símbolo. ¿Cuánto me están escuchando? Amén. Pero eso no es lo más grande. Lo más grande es que cuando tu mente, cuando tu corazón, cuando tu cuerpo, cuando tu vida, cuando todo tu ser fue manchado con la sangre de Jesús, jamás serás un maldito. Amén. Cuando yo rompo maldiciones, no me refiero
a lo que la sangre de Jesús hizo en usted. ¿Está escuchando? Amén. Actívese, hermano, se me pierde, muévase. Sacúdase de la filosofía griega. Me refiero a lo genético, a eso que Pablo dijo: lo que no quiero hacer, eso termino haciendo. Y hay una ley en mis miembros, que lo que no quiero hacer, eso termino haciendo. Eso es algo genético. Eso viene siendo como un tipo de, como iniquidades de nuestros padres, de nuestras primera, segunda, tercera y cuarta generación, de los que lo aborrecieron y nunca se arrepintieron. De eso tiene que ser libre la iglesia. Entonces, yo no he sido libre de todo, pastor. No, eres bendito, amén, pero no has sido libre de todo. Lo voy a decir por qué. Porque hay gente, hermano, que no ora, y eso ya es un mal. No le voy a decir maldición para que no se ofenda, pero es un mal. Alguien que no ora tiene un mal, tiene un problema. Tiene un problema en su gen. Tiene un problema en su gen, en su genética. Puede ser de brujería, puede ser de, ¿cómo se dice?, de un espíritu religioso. Todas las religiones tienen filosofía griega, porque la mayoría no reconoce que necesita el poder del Espíritu Santo. Amén. Eso es lo que hay que romper. Esa línea de iniquidad malévola o mala, por no decirle maldición para que no me entienda mal, si no se rompe, su vida espiritual nunca va a crecer. Y siempre, cuando nuestro corazón se quiera conectar con Dios, siempre van a llegar pensamientos de ¿para qué tanto? ¿Para qué tanto? ¿Para qué busco a Dios? Con que me porte bien, con que sea una buena persona. Hay que ser buenos. Mira el vecino de mi casa, es buena persona, es mejor que los cristianos, trabaja, se porta bien. Entonces empezamos a filosofar. ¿Me explico? Y lo que usted no sabe, que esa persona acaba de violar a una niña. Sí, en lo que usted filosofó de que es buena persona su vecino, hermano, esto yo lo he visto, es buena persona, acaba de matar 3. Es buena persona, acaba de abortar en esa casa de los que decías que eran buenas personas. Porque el discernimiento o la sabiduría griega no te deja ver esas cosas. Es buen cristiano, es brujo. En la noche se viste de mujer y nadie lo sabe. ¡Oh, qué buena persona! Ya lleva violados 5 niños. El griego se esconde muy bien, porque es sabio, tiene sabiduría mundana y terrenal, y es muy astuto. Desde que yo fui entendiendo esto, yo dije: no vuelvo a comparar a un cristiano con los griegos. Eran medio rezongones a veces, hermanos, ¿sí me entienden? Medio raros, pero no son eso. ¿Me explico? Y el mismo Espíritu de Dios te puede dar testimonio. La democracia, el espíritu griego se ha metido en esas cosas. Estamos en el año donde hay más abortos. ¿Qué son abortos? Crímenes peor que los que hizo Pablo Escobar, peor que los que hizo el Chapo Guzmán. Amén. Hay criminales en las casas. En el 80% de la población hay criminales en las casas. 80%. Mi vecino es muy bueno. Mentira del diablo. ¿Qué? Mentiras. Y yo no puedo hablar más, hermano, pero voy a decir una cosa. No vuelvas a comparar a un cristiano con un mundano. Amén. Yo le encargo eso. Saca esa filosofía de tu vida y de tu casa. ¿Me explico? Aparentemente sí, pues sí, se mira bien, me explico. Yo sé que hay algunos casos que a lo mejor sí, hermano, sí me explico. Puede ser, entre comillas, mejor persona. Hay que tener cuidado cuando manejamos este asunto, porque yo en administraciones he tenido gente, hermano, que creían que era un buen tío y violó 5 o 10 veces
a su sobrino. Y todos creían que era bueno. Si no hay discernimiento, los griegos te tragan, iglesia. ¿Me explico? Si no hay discernimiento, la amargura te traga. Si no hay discernimiento, el dolor te traga. Si no hay discernimiento, la brujería destruye. ¿Sabía, hermano, que por no romper cadenas genéticas de maldición, de males? Y mucha gente dice, pero, ¿para qué? No hay necesidad. Ya tengo la sangre de Jesús. Por lo mismo, porque tienes la sangre de Jesús, se puede romper más pronto. Es cosa de que queramos romper. Tenemos todas las armas. Te estoy enseñando una de las mejores armas. Es la sangre de Jesús. Amén. Yo tengo la sangre de Jesús, hermano. Y le voy a decir una cosa. Esto va de mal en peor. Este mundo va de mal en peor. Y solo la locura. No el seminario, no el instituto, no el Hermes, no el dios griego. Y lo único, hermano, va a ser la locura de la predicación. He visto, hermano, lo estoy dejando de hacer al público de la iglesia, pero he visto a gente revolcándose en el piso, muchas veces de dolor, porque en su niñez las violó un tío y todos creían que ese tío era un santo, y hasta la fecha siguen creyendo que ese tío es un santo, porque la maldita filosofía griega se metió en la iglesia. Y la filosofía griega nos hizo ver cosas que no son. Nos hizo muy analíticos. Como viste, como habla, psicología barata, para que me entiendan. Como habla, como mira. Pero hay gente que es especialista, hermano, en mentir. ¿Me explico? Yo por eso a veces prefiero, hermano, que sea más hablador el hermano que alguien que anda aparentando algo que no es. Sí, hermano, aunque me digan pastor bravucón, no importa, hermano, no importa. No importa. Pero los endemoniados se revuelcan cuando oro por liberación. Amén. No importa, hermano, pero las ataduras se rompen en el nombre de Jesús. Amén. Y se los demuestro. Y los que quieren señales, pues ahí les damos más señales. Pero les voy a decir una cosa: cuando la gente demanda algo, más le va a doler cuando hay señales. Y más duros se van a poner. Y más guerra van a hacer en contra de este mensaje. Brujos, hechiceros en iglesias cristianas. Brujos. Hermano, yo he visto varios lugares, pero por amor a los débiles me quedo callado. Hay brujos dentro de esas iglesias, hermano. Están bien camuflajeados, bien escondidos. Son filósofos, especialistas en la mentira. El mensaje está bonito, pero no hay discernimiento espiritual. Se comen al pastor, se lo tragan rápido, se lo ganan rápido. Pastor, usted está hablando cosas que no, yo lo sé. Yo he estado en campañas y en eventos, lo he visto. Y me ha tocado, hermano, que la gente ama más la mentira que la verdad. La iglesia urgentemente se tiene que meter con Dios, hermano. Amén. Abrace la locura de la predicación. Porque la sangre de Jesús ya te hizo bendito. Sí, es, amén. Por lo mismo, porque ya fuiste libre de la maldición del pecado. Por lo mismo, no tienes que cargar con cadenas genéticas de maldición. ¡Rómpelas! Amén. Amén. No es por otra cosa, no es por echarte una carga con la que no puedas. Pero la iglesia se quedó abrazadita con él. Ya no hay maldición, ya no hay maldición. Sí, hermano, ya no hay maldición. Pero en usted hay algo genético que se tiene que romper. No, yo me quedo así una vez. Pero es que lo usaron sexualmente, yo me quedo así. Pero es que hubo matones en su familia, pero es que hay resentimiento, hay dolor, hay depresión en su familia, en su pasado. Usted tiene que hacer algo. Usted no se puede quedar así. Yo estoy bendito. Por lo mismo, porque estás bendito, Dios te quiere hacer libre. Amén. Por lo mismo, porque somos bendición. Por lo mismo, porque Cristo nos llamó a libertad y no a esclavitud. Por lo mismo. No por
ponerle una carga que Dios no quiere que cargues. Cuando yo tenía aproximadamente unos 20 años, hice mi primer viaje misionero. Y en la mañana yo me estaba, de allí nació este mensaje. Y en la mañana yo estaba meditando y me acuerdo que el Señor me dijo: rocea esta ciudad con la sangre. Y yo vi en visión cómo la sangre de Jesús se rociaba sobre toda esa ciudad. A ese lugar íbamos con 7 diferentes naciones, entre ellos filipinos, estadounidenses, de todo tipo de varias naciones. Y yo recuerdo que yo vi en visión cómo la sangre, cuando yo declaraba la sangre en ese lugar, cómo ese lugar fue barrido completamente por la sangre de Jesús. Me acuerdo exactamente dónde fue ese lugar, porque fue mi primer viaje misionero. ¿Cómo olvidarlo? Ese lugar era San Quintín. Esa sangre, hermano, yo la estoy viendo en este lugar, que está siendo rociada. Qué bueno que Dios mira la sangre. Y Dios me decía en la mañana que Él no tenía ningún problema en acercarse a nosotros. Siempre el problema hemos sido nosotros por la dureza del corazón. Aunque te encuentres dolido, triste, por muy pecador o muy bueno que te sientas, Él siempre está dispuesto a acercarse por la sangre de Jesús. No hay ningún impedimento, no hay nada que lo impida. Su sangre no tiene límites. No le pongas límites a la sangre de Jesús. Deja que fluya, deja que se pasee, deja que se pasee. Yo quiero que todos los jóvenes pasen aquí enfrente, de este lado aquí. Puro joven, puro joven. De 50 para arriba. Quiero ministrarlos con una palabra de bendición. Les quiero bendecirlos. Yo tenía 20 años. Fue mi primer viaje misionero. Fue la primera vez que literalmente viví la sangre rociada en toda esa ciudad. Estoy recortando mucha historia porque quiero que su corazón sea ministrado. La sangre de Jesús. La sangre de Jesús. No importa, la sangre de Jesús te purifica de todo pecado. No importa lo que sea. Yo me acuerdo que en ese campo misionero yo estaba enojado. Yo estaba enojado. Y mi coraje era porque la mayoría de los jóvenes andaban bien carnitas. ¿Me explico? Exageradamente carnitas. Exageradamente carnitas. Entonces el Señor me dijo
dijo algo que me dejó marcado para siempre. Para siempre me dejó marcado. Y me dijo: si tú no marcas esta generación, ¿quién lo va a hacer? No te debes de enojar, debes de impartir. De ahí para adelante cambió mi concepto. Tú eres joven, ¿me estás escuchando? Entonces, te marca lo reciente. Le voy a decir una cosa, joven. Usted tiene que ser un profeta y un pastor de esta generación. Porque hay una generación que ya no va a pasar. Esta generación va a pasar. Sé que varios de ustedes están siendo tocados profundamente por esta palabra. Pero el secreto es este: abraza la sabiduría. Es Cristo completamente. Abrázalo y no lo sueltes. Apasionate. Dedícale más tiempo y nunca te vas a arrepentir. Siempre tendrás una buena historia que contar. Oh, Baseba Kama, Liama Sheiboko. Oh, ahí está el Espíritu de Dios restaurando y sanando heridas. Ahí está trabajando el Espíritu Santo. Fluye ahora. Quiero
recibe la sangre. La sangre de Jesús. La sangre de Jesús. Que fue derramada en la cruz. Liberando a la cruz de la maldición. Liberándome a mí de la maldición. De la maldición del pecado. Que hay una mezcla de griegos. Por eso no se manifiesta el poder de Dios. Pero no seas uno de esos. Así te dice el Espíritu. No. No la dices. Recíbelo. Ahora. Leico Biomo. Ahora. Leico Gua. Ahora. Ahora en el nombre de Jesús. Y será restaurada, será levantada en el poder del Espíritu. Abraza el salvavidas. Abraza la sangre. Abraza al Cordero. Abraza a Cristo, poder y sabiduría de Dios. ¡Abrázalo! Penetra la palabra del Espíritu. Penetra la palabra del Espíritu ahora. Está penetrando el fuego bien tremendo en esta mujer. Penetra la palabra del Espíritu en el corazón de esta mujer. No es sabiduría de hombre, es poder de Dios. Rompo filosofías de tu mente y de tu corazón. Desbloqueo sabiduría griega. Ahora. El amor de Dios te está abrazando. Está la verdadera sabiduría, es Cristo el que murió en la cruz por amor a ti. Solo quiere que se lo agradezcas. Es todo. Esta mujer está recibiendo una liberación tremenda. ¡Ey! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ahora! ¡Libertad en los aires! ¡Ahora abro puerta y abro camino! ¡Nombre de Jesús! Estoy llegando. No volteo a ver a nadie. Los que me puedan escuchar que les... En este momento Cristo está mirando la sangre, el Padre está mirando la sangre. Por su gracia se derrama.